aquí en Houston. Hoy vamos a conocer a Ian y Paul, mejor conocidos como Stephanie Damon Salvatore, aquí en la ciudad de Houston, Texas. Ellos casi siempre hacen convenciones de que súper lejos, y ahorita que vi que iban a venir a Texas dije, tengo que conocerlos porque The Vampire Diaries es uno de mis shows favoritos, literal. Me aventé los spin-off, bueno, menos Legacy. Buenos días, tardes o noches a cualquier hora que esté viendo este video. Hoy les contaré mi experiencia en NostalgiaCon, que es una convención donde conocí a celebridades como Ian Somerhalder, Paul Wesley, Chad Michael Murray, Frankie Muniz, entre otras interacciones pequeñas que tuve con celebridades que, aunque fueron muy mínimas, fueron jugosas, así que se las daré a conocer a continuación. Mi foto profesional era el domingo, así que el sábado me fui desde San Antonio a Houston. Principalmente quería ir por el Waterworld Park, pero estaba cerrado, así que me fui directamente al Japanese Garden porque llegué aproximadamente a las 4:30 y cerraban a las 6. Y había demasiado tráfico, me tardé 48 minutos estancada en el mismo lugar. Y me alegro bastante de haber llegado un día antes porque siento que si me hubiera ido el domingo probablemente hubiera perdido mi foto profesional. Los sábados usualmente en las convenciones son muy ocupados, llenos de gente, así que la verdad decidí domingo porque pensé que no iba a haber tanta gente, lo cual me equivoqué erróneamente. Y pues de la entrada del evento compré la sencilla, que era la de $30. En la mañana desayuné, maquillé, hice el checkout y me fui inmediatamente porque había bastantes eventos ese día y quería encontrar mi estacionamiento gratis porque era domingo. ¿A qué me refiero? Si encuentras un lugar libre, si llegas temprano, que ese fue mi caso, tuve mucha suerte, encontré un lugar libre afuera y no pagué nada. Estuve ahí aproximadamente unas 6-7 horas y no pagué ni un solo dólar. Sin embargo, si no hubiera buscado, los estacionamientos que están cerca cuestan entre 35 y 40 dólares. Había un montón de celebridades de la infancia. Aquí les dejo algunos ejemplos. Era imposible no notarlos. Alguien que yo la verdad en mi cerebro tengo muy presente porque yo vi todos los capítulos y mi cerebro se reseteó al momento de que los vi en persona. Fue a Devon y a Lindsay del Manual de Ned. Yo la verdad estaba en la fila de Frankie Muniz, que es Malcolm, el de Malcolm, el del medio. Y yo estaba así, me les quedé viendo y dije, se me hace conocido él. Y luego, y ella también, ¿quiénes son? Y ya cuando caminaron bien lejos dije, son los del Manual de Ned. Son los del Manual de Ned. Y ya ni siquiera así como que para grabarnos algo porque ya estaban lejos. Y algo que me gustó bastante es de que otra celebridad que vi fue a Derek de Teen Wolf. Bueno, a él cuando lo vi, yo iba caminando y yo sentí como que alguien iba caminando muy rápido atrás de mí. Y yo como de que volteo, y ya cuando volteo dije ¡ah! Y yo nada más le hice así de que hola, y el día de que hola, pero estaba atacada la risa de ver mi reacción. Y otra persona que le dije hola y no me saludó fue Rachel Cook. Ella la verdad es una protagonista muy hermosa de She's All That. Cuando la vi en persona yo dije, wow, qué bonito cookies tiene. Y la vi porque ella iba caminando así, yo iba caminando así y estaba de que ¡ay! Y ella me rompió el corazón. Alguien que realmente quiero conocer es a Jerry Trainor, que interpreta a Spencer en iCarly. Hasta me traje el control, miren. And Jerry literally saw me and just said, "Oh my gosh, it's gonna be a great week." And you ran up to me and gave me a hug. And I'm like, is that wrong? Okay, you didn't give me a hug. In my head, you gave me a hug. Jerry me recordó mucho su personaje de Spencer en persona porque hacía los mismos gritos, gestos y todo. What a lovely hand. Thank you. Louder! Gee. También le mencionaron en su panel acerca del trend viral donde estaba bailando mientras hacía bromas. I don't know. Do the dance? It is a dance, but honestly, It's more just pointing and laughing. that's what I'm saying. I think you would do it better because. Where is it? Do you have the song? I think it's the. I don't know. Where are you saying I should film myself doing it and put it on TikTok or something? I think that's more than 100,000 likes worthy. Here's the thing. Here's the scandalous news. I'm not on TikTok. I know. It's okay. It's okay. Are you on TikTok? Of course I'm on literally TikTok. on TikTok right now. Let me see. Okay, this is the fish. Oh my God. Oh. There he is. That is ridiculous. Okay, I see. It's like a big popcorn bowl. It's a big popcorn And bowl that's with a your face? giant. Okay. Well, someone just told me it's a piranha. Well, thank you for coming out.
Haber estado en su panel me hizo sentir satisfecha de haberlo visto. Y también está Chad Michael Murray. Siento que con Chad Michael Murray me tardé 3 horas. Literal, tenía una foto que es mi profesional y me dieron chance de entrar después como VIP porque les dije voy a perder mi foto y ya había hecho 2 horas de fila. Él fue súper amable con todos, pero se echaba unas conversaciones de 4 o 5 minutos con cada fan. Y algo de lo que siempre me voy a arrepentir es de que literal Chad me dijo que le diera mi celular para tomarnos una selfie y yo le dije, no, está bien, me la toman. Hi, how you doing? The way I just. Hi. Oh, he's got the cam. Oh, yes. Yes, I do. What's your name? I gotta admit something. Your character in Freaker Friday was good, but also I really wanted your character to be the character of Jimmy Lee. I agree. I don't know if that's weird. No, of course. You should have ended up with You Grandma. had so much chemistry. Thank you. I agree. Team Jake. Yeah. Thank you so much. Hey, Freakiest Friday. There's still a chance. Literal 3 horas me pasé viendo cómo Chad agarraba el celular y se tomaba foto con fans así. Y luego se pegaba la cabeza. La verdad las fotos no me gustaron mucho, pero siento que la interacción y el video y la socialización fueron perfectas. Te hace conversación hasta lo que no. Y de que hubo un momento en el que se tuvo que ir porque dijo que su hijo estaba sangrando de algo. Porque también llevó a sus hijos de día a su esposa. Y no, o sea, él es un amor, o sea, socializa con todos y te abraza. Todas las abrazó, o sea, literal yo siento que es de las celebridades más amables que he conocido. De él no tengo absolutamente nada malo que decir porque fue un precioso. Y Malcolm, el del medio, que es Frankie Muniz. La experiencia con Frankie siento que fue perfecta porque justo acababa de ver In the Middle, Life Still Unfair. La verdad me encantó. Entonces estaba en el spin-off, la verdad a mí sí me gustó. Los personajes nuevos se me hicieron interesantes. Y cuando yo vi a Frankie, ¿qué creen? Él ya había llegado. Porque yo estaba en la fila y luego vi a un señor vestido de Carl the Up y dije, necesito la foto con él. Y ya cuando regresé me dijo mi novio de que, oye, ya llegó Frankie. Y yo de que, no, me lo perdí. Y la verdad, Frankie fue súper respetuoso. A todos los fans les hablaba, les hacía conversación. Hubo uno que él, padecía una discapacidad y le dijo, ¿puedo hablar contigo de algo? No alcancé a escuchar muy bien acerca de qué estaban hablando, pero Frankie inclinó la cabeza y cerró los ojos y lo estaba escuchando detenidamente. Se me hizo un gesto súper respetuoso de su parte. Conmigo tuvo una conversación, le dije acerca de el reboot que me gustó y se iba a ver una continuación, a lo cual me dijo que Hey, how are you? I watched the whole at the same time. I think this is Malcolm because he's a really weird experience. I know. Wild. I hope there's a season 2. See, hopefully. Thank you. Oh my gosh. Take a picture? Can I take a picture? Oh. I got it. You look down. Would you like a hug? Bueno, yo la verdad para The Vampire Diaries pensé literal caracterizarme de Catherine porque ya lo había hecho antes, pero luego dije Catherine es de los personajes que menos quiero, yo soy Team Elena. Pensé llevarme un traje como de Elena, pero ya la verdad el tiempo estaba encima. Vi una blusa preciosa que dije necesito adquirirla, o sea, esta era la blusa más perfecta para la foto profesional. Me la cancelaron una semana antes y pues ya no me iba a llegar de que una nueva porque pues ya habían pasado semanas y ya era para la siguiente. No me podía yo arriesgar a comprar otra, así que chequé mi closet y dije, bueno, me gusta este outfit. Algo chistoso es de que en la foto literal mi falda salió así, plana, parece vestido, pero bueno, valió la pena. Perfect. All the way in, all the way in, all the way in. That way? Next line? What's that sound? En resumen, le dije a los dos que estaba emocionada y Ian me dijo hello lovely y Paul thank you so much. Ahora les voy a contar algo. La persona que estaba delante de mí le pidió a Paul Wesley de que si le podía agarrar la mano y ya cuando se fue de que Paul le se casi como que
Y eso me puso un poquito nerviosa también, de que se van a reír de mí, que a la vez no me importaría porque yo ya me fui y no me voy a notar, y no lo voy a notar, pero sí me puso así como nerviosa de, ay Dios, o sea, y si me dicen que no en la cara y se ríen de mí, como que a uno le entran ideas. Y algo que yo sí noté es de que Ian era el que estaba muy amoroso con los fans. Literal, Ian fue el primero que me abrazó cuando le dije que me sentía nerviosa. Él fue el último que me dejó de abrazar, porque cuando nos tomaron la foto, Paul me soltó inmediatamente y Ian me seguía abrazando y estaba como de que... Siento que ellos estaban como que hablando mucho entre ellos, como que ellos, literal, estaban juntándose de nuevo, porque, o sea, estaban hablando ellos y luego interactuaban con fans y luego seguían hablando, o sea, como que ellos simplemente iban porque se aman. Y estamos comiendo aquí literal en el piso porque no hay ni mesitas. La verdad esto es lo único que no me gustó de la Comic Con, que siento que no hay muchos spots para sentarse, más que el del panel, pero pues fuera de ahí no hay nada. Diola está comiendo nachos. Algo que sí me gustó mucho es de que la comida me la prepararon súper rápido, y lo mejor de todo es de que tenía la vista de Tyler Posey adelante de mí. Saliendo de la convención fui a conocer Buc-ee's, jamás había ido en mi vida y sí está bien padre. Tienen muchas cosas, pero bueno, continuó. Estaba también haciendo tiempo porque no estaba mi foto profesional todavía en línea, se tardó como 2 horas en salir, así que si eso les pasa no se preocupen, cuando hay mucho flujo de gente suelen atrasarse las fotos digitales. Esta es mi opinión general acerca de esta convención. Si tienen alguna pregunta, claro que la pueden dejar en comentarios, futuros se animen a ir. ¡Mua! Y pues aquí finaliza el video. La verdad me la pasé estupendo, conocí a los sectores que quería conocer y vi a muchos más caminando. Me la pasé estupendo y muchas gracias por ver el video.